medio como que no me cerraba, no me gustaba directamente. Ah, mira. Sí, bueno, a ver, vamos a trabajar un poquito algo del autor también para que ustedes por ahí también vean desde dónde se para él al escribir este texto. Es un libro sobre la historia de las ideas, ¿no? Historia intelectual. Y también creo que ese posicionamiento, él hacia el principio del capítulo 1 detalla un poco esta cuestión. ¿Qué es hacer historia intelectual, no? Es trabajar un poco esto, bueno, ustedes la conocieron a Gloria el año pasado, y esta cuestión que Gloria por ahí siempre menciona del fondo de ideas, ¿no? Digamos, qué subyace, qué está debajo de lo que un autor en un momento determinado desarrolla, y es que no sale de un repollo, digamos, viene de un conocimiento, digamos, de una formación, de un recorrido intelectual que lo ayuda o le proporciona las herramientas para hacer determinados constructos teóricos. Bueno, Está bien, pero él sí. le adjudica ese fondo de ideas a un solo grupo en la sociedad, como que el resto pareciera que no los tiene. Eso me Claro. parece bastante chocante. Sí, esa es una discusión que yo he tenido en otros ámbitos también, porque es verdad que hay veces que se ubica un polo, digamos esto, Inglaterra, Francia, generalmente son potencias además imperialistas europeas, las que se arrogan esas capacidades, ¿no? Es cierto, un poco lo que decís, Ariel, sí, en parte coincido. Lo que él trata de ver, yo creo, es los movimientos o las tendencias, como más generales que se ubican en esa sociedad, en las sociedades de la época, ¿no? E intentar un poco rastrear eso. Pero sí, de hecho hay... Bueno, a ustedes les va a pasar en la carrera encontrarse con textos. A mí me ha pasado en historia, por ejemplo. Recuerdo cuando hice historia precolombina, que me sorprendió mucho, porque yo la hice... Bueno, ustedes tienen historia precolombina ahora, ¿sí? Sí, no la tienen más, no la tienen más. Tienen otra, historia colonial, Colonial, sí, la tienen colonial. optativa, claro. Bueno, en una época historia precolombina era la materia obligatoria y en la materia anual, y la daba gente de historia. Y entonces, me acuerdo que había un texto que a mí me chocó mucho y le fui a plantear a la docente, porque me decía, yo la hice, la materia estaba en segundo o tercer año y yo la hice recién en cuarto porque se superponía con otra materia. El horario cursado. Y le fui a plantear a la docente que por qué ese texto hablaba de reyes y súbditos para el mundo mesoamericano, azteca, incaico, qué sé yo. Y para mí era como una categoría que no, digamos, no tenía nada que ver pensando en esas cosmovisiones, en esos procesos. Y entonces la profesora divina me dice, ¿vos de qué carrera sos? Porque compartíamos, hacíamos los de historia y los de antropología. Yo soy de antropología. Ah, con razón. Eso me lo cuestionan siempre los de antropología, me dicen. Porque tenemos otra mirada respecto de algunas cuestiones que para otras disciplinas a veces pasan medio por alto. Y está bueno esto que mencionás, Ariel. Me parece que sí, vayámoslo viendo. Igual me gustaría también que por ahí, si vos podés, en algún momento que estemos trabajando algo específico, que hayas como percibido esa impronta en el texto, que lo señales, porque viste, a veces uno lee medio de que no le presta tanta atención. Está bueno para verlo. Bueno, sigue llegando gente. ¿Cuántos somos? 31, pero qué bien. 31 con Flor y conmigo, así que unos 29 por ahora. Bien, 32. Muy bien. Bueno, esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Por si al caso que llegue alguien más. ¿Les parece que se enteraron más o menos todos, no? Del link, llegaron a... ¿Sí? Bueno. Sí, lo enviamos Yo no. Esperen que se me superpusieron. ¿Cómo? Acabo de enterarme. Ah, bueno. Es probable que después sigamos usando este link, porque les contaba a los que llegaron un poquito más temprano que este es el link pago de la facultad, es el Meet de la facultad, que recién ahora nos lo habilitaron, bueno, que podemos grabarlo. Los otros que abríamos eran reuniones propias, digamos, que uno hace con su cuenta de Gmail y no teníamos la posibilidad de grabarlo porque es el servicio gratuito de Meet. Entonces es muy probable que usemos este de ahora en más. A lo mejor usamos este o la otra docente, Laura, habilita el suyo, vamos a ver, todavía no sabemos, pero bueno, la idea es esa. Así que, bueno, a ver cómo estamos. Bueno, me parece que ya podemos ir arrancando. ¿Faltan muchos? ¿Ustedes cuántos son en total en el grupo de segundo?
que cursan esta materia. Yo tengo a mi compañera que está queriendo entrar. Bueno. Es que no teníamos ni idea de dónde estaba el Meet. Yo lo ¿Por dónde es publiqué, que lo publiqué en podemos Facebook saber? y en el campus. ¿En dónde? En Facebook, en la publicación de Corrientes Antropológicas 2. Yo no tengo ninguna de las dos cosas, bueno. El campus tampoco. Está bien, claro. Bueno, el campus es importante que se lo No, haga. ni idea. Pero el campus de la UNR, ¿no? ¿Pero qué es el campus? Sí, en el campus sí, pero no estaba en el campus. ¿Qué es el campus? A ver, lo publiqué como lo que pasa es que eso lo hice medio tarde y capaz que no quedó, ahí les digo, a ver si lo tengo por acá. El campus es la página de la UNR. Sí, aquí. ¿Comunidades? Sí, en comunidades, exactamente. Yo ahí lo busqué y no estaba, ¿eh? No les salió, yo lo busqué ahí y no estaba. pero algunos lo vieron porque estaba la ficha de lectura. Voy a tratar de correrlo y ponerlo arriba para que lo vean ahora. A ver si podemos... Lectura. Claro, tienen que tener un lugar donde van los avisos, un lugar donde van las lecturas, medio así como dividido. Sí, lo que pasa es que yo quería publicar, no, pero en realidad está editado, a ver si podemos, no, lo que quería hacer era cambiarlo de lugar para que quede arriba. Lo que tiene este sistema es que, a ver si lo puedo hacer ahora, ya queda, es que pone a lo último que publicaste, no lo pone arriba de todo. Entonces, eso fue algo que yo hoy no tuve tiempo de hacer, que ahora lo estoy haciendo, que es correrlo al primer lugar. En realidad ahora está todo, pero también hay una lógica en esto. Nosotros el año pasado fuimos subiendo todos los textos y las actividades que íbamos haciendo, y quedaron ordenados cronológicamente. Ahora yo se los voy a poner arriba de todo, así lo van a ver. Pero el tema es que después nos queda a veces un poco desordenado, esa es la cuestión. Porque quedan los textos, va quedando al revés, que es como, y este año una de las ayudantes se encargó de ordenar todo eso para que precisamente hubiera una cuestión cronológica. Pero bueno, yo intenté ponerlo como un recurso a la guía de hoy. A ver ahí si lo puedo dejar arriba. ¿Por qué no me permite dejarlo arriba? Me parece que ahora sí. A ver si lo guardo. No me lo guardo, no me lo cambio de lugar. Bueno, después lo miro más con tiempo y lo hacemos. Bueno. Está de todos modos porque una compañera me dijo que lo había podido bajar, Anaí, ¿cierto? Que habías visto la guía de lectura. Sí, la guía de lectura sí. Yo también la vi. Sí. Bueno, no, por ahí díganle a Darío, a ver, no sé ustedes cómo lo ven, porque a mí como yo edito, a mí me sale en un lugar, entonces por ahí digo, no tengo la misma vista que tienen ustedes. Por ahí si a lo mejor le pueden explicar a él, capaz que es más fácil que si yo intento... Profe, sí. Hay una compañera que quiere entrar. No me sale el aviso, a ver. No, la guía de... Estoy acá escuchándote, Daniela. ¿Cómo? Sí, estoy acá escuchándote, Daniela. Sí. Porque ¿dónde hay una guía de lectura? ¿En qué lugar? Bueno, yo... ¿Ahí dónde? Hoy precisamente subí una guía de lectura en la que está dentro de la carpeta de Hughes y Dilday, eso es verdad, pero yo además subí una hoy con el link de la clase. La quería poner como aviso, pero al final no la subí como aviso porque la subí con el recurso ese. Pero bueno, a lo mejor ese fue el problema. Ajá. Y lo que les decía es que me figura al final, o sea, lo que yo agrego, el sistema de comunidades figura siempre al final. Entonces, es como que hay que irse abajo de todo para ver las actualizaciones, lo cual claramente no... A mí, Darío, me figura a la derecha de la pantalla como en un agregado. Así, como un recorte de la pantalla en comunidades, agregado al costadito. Dice guía de Hughes y adentro de la guía está el link. Claro. Bueno, ya lo vamos a ir puliendo para un corno, para los próximos encuentros. El micrófono abierto. Sí, estoy diciendo que no encuentro nada. O sea, no sé dónde queda la derecha. O sea, se me termina la pantalla y no hay nada a la derecha. Claro.
Claro, ven, yo como tengo la pantalla de edición veo otra cosa, por eso les decía que por ahí ustedes, a mí me figura en otro lado, ese es el tema. Yo lo tengo Eso abajo depende de todo. también cómo cada uno lo tiene ordenado, que como que lo puede editar, entonces por ahí a vos te aparece en una parte y a otro en otra. Sí. Como que eso se puede editar y ordenar. Acá tengo como bocha de cosas apunte Dilthey, apunte Hughes, apunte Verstegen o algo así, y termina con un podcast. Entre todo eso estaría la guía. ¿A vos te aparece Ahí como está, una... Hughes, guía de lectura. Pero a vos Una lista, te aparece como... una lista de arriba para abajo. Sí, es eso que A mí, me por dice. ejemplo, me aparece como a la derecha, en una parte que yo no había visto antes, del año pasado no la había visto, que era como unos pequeños cuadraditos al costado derecho. O sea, que antes no me aparecía eso. A mí me parece que hubo algún cambio en la interfaz, porque yo hoy estuve intentando hacer algunas cosas y me salía un formato distinto, inclusive es distinto de los tutoriales que habían mandado el año pasado, con lo cual tengo que preguntar si hubo algún cambio real, porque yo quería publicar un aviso nada más, y al final el aviso no lo encontraba de la manera que estaba el año pasado, y por eso publiqué la guía, aprovechando que tenía que publicar la guía de todos modos, aproveché y publiqué la guía con el link de la reunión. Pero por eso, quiero ver si hubo ahí algún cambio, porque a mí también me aparece la interfaz distinta, pero ya les digo, yo la veo distinto porque la edito, entonces no la veo igual que ustedes. Por eso no les quiero decir demasiado dónde está, porque yo tengo otro formato, aparte tengo otros comandos. Bueno, vamos a arrancar, me parece que ya estamos más o menos todos. Sí, es posible, lo que dice Maggie también, que haya una en la otra carpeta, porque probablemente el año pasado la dimos y todo eso está cargado del material del año pasado. Bueno, de todos modos, lo digo así brevemente porque ya lo mencionamos en la clase anterior, pero también es un elemento a tener en cuenta. Ustedes saben, no sé si todos estuvieron, pero que vamos a tener todo cargado en el canal de YouTube, o sea, todo lo que se dio el año pasado, que hay clases grabadas de todas las profesoras, y además todos los recursos bibliográficos, por supuesto. Así que ustedes ahí pueden ir bajándose el material que vayamos viendo, porque además es material extra, digamos, lo que hay de clases grabadas yo se los recomiendo, enfáticamente que lo miren, sobre todo que este año es el primero que no va a estar Gloria, la extrañamos bastante, sobre todo en la primera parte que, bueno, ya daba Dilthey, así que bueno, entre todos vamos a reconstruir un poco eso, pero la verdad es que siguen quedando como material de apoyo para que ustedes vayan a ver esos videos. Recuerden, y creo que no me voy a cansar de decirlo a esto, que la idea es que ustedes lean los textos fuentes. O sea, el soporte audiovisual es eso, un soporte. La idea es que ustedes lo puedan utilizar, puedan tomar apuntes de ahí, pero recuerden que de una manera o de otra, más allá de que los docentes podemos estar leyendo alguna cuestión puntual, es una interpretación nuestra sobre los textos. Siempre hay que ir al texto fuente. Nosotros tenemos la ventaja, Laura lo mencionó el otro día, y a mí me parece una cuestión importante de la carrera, que es que trabajamos no con manuales, sino con fuentes. Eso no se da en todas las carreras, ni en todas las carreras en general, ni en todas las carreras de antropología tampoco. Y está buenísimo ver las fuentes, porque no es una interpretación de lo que dijo el autor, de lo que cree que dijo, no, es lo que dijo el autor. Después yo puedo hacer relecturas sobre eso en base a autores que lo retrabajaron, está perfecto, y de hecho lo vamos a hacer. Pero sí tengo la posibilidad de confrontar con el original. Ustedes van a ver, nosotros hacia mitad de año, un poquito menos tal vez, vamos a hacer unos prácticos sobre 4 autores que trabajan a Boas, que es el autor principal de esta corriente antropológica. Y van a ver que las opiniones de ellos 4 son bastante diversas sobre el autor. Y algunos leyeron más en profundidad, otros recorrieron toda la obra, y otros retoman autores que lo analizaron. O sea, tenemos todas esas variantes. Imagínense los gradientes que hay entre una cosa y la otra, entre haberlo leído directamente y leer a alguien que lo citó y lo leyó. Hay mucha diferencia, hay una distancia importante. O sea que ustedes siempre tengan en cuenta esto, leer los textos originales para todas las materias. Y sobre todo, si tienen la posibilidad, leer, cuando tienen el acceso al libro completo, que nosotros intentamos, por lo menos que tengan la introducción, el prólogo en algunos textos, leer eso, porque ahí es donde el autor, y a veces el prologuista, si es otra persona, si en ese caso, plantea los objetivos iniciales o centrales del texto. Y eso a nosotros nos ayuda a comprender por dónde va el hilo el hilo argumentativo, ¿no? De ese texto. Y entender qué es lo que el autor quiere plantear. Porque si no, lo que nos pasa en un montón de materias, y
en la formación en general, es que uno lee un texto fragmentario de algo que dijo un autor, que puede ser muy interesante y puede contener todas las ideas que nosotros queremos trabajar, pero la verdad es que no leemos el estudio completo, porque no podemos leer todos los libros completos, sería lo ideal, pero no nos da el tiempo físico, material. Y hay veces que hay una explicación en los primeros capítulos o en la introducción que da cuenta de por qué se hace esto, ¿no? Bueno, precisamente lo que les quería, para ya arrancar un poco con el artículo, con el texto de Hughes, lo que les quería contar era algo brevemente del autor, pero bueno, él era estudió en Alemania también, este señor Stuart Hughes, lo cual es interesante porque, digamos, da un poco cuenta de por qué este interés, ¿no?, en la historia europea, ¿no? Pasó algunos veranos estudiando en Alemania, nació en 1916 y murió en Nueva York, y murió en 1999 en La Joya, en California. Fue profesor, historiador y activista, y se dedicó también a esto del estudio de la historia intelectual, ¿no? Trabajó también fíjense que para mí un dato interesante es que escribió su tesis sobre la crisis de la economía imperial francesa, 1810 a 1812, otro estudio de él, y estuvo en París trabajando en su tesis sobre la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de, bueno, en realidad en 1939. Y bueno, después retornó a Cambridge, que es de donde él era, donde estaba estudiando también. Bien, estuvo en el ejército norteamericano, también, bueno, tuvo una vida bastante interesante, además de haber sido historiador, de hacer historia intelectual. Bueno, y este libro, que lamentablemente no tengo en formato original, pero que bueno, se llama Conciencia y Sociedad, que es de Stuart Hughes. El subtítulo del libro es La reorientación del pensamiento social europeo 1890-1830. Y él ahí lo que trabaja, básicamente, digamos, y el planteo inicial del texto es por qué se dedica a hacer historia intelectual, ¿no? Porque, primero, ¿qué implica la historia intelectual, ¿no? ¿Qué entendemos por historia intelectual? Y después, ¿en qué de todo eso él se va a focalizar? Y entonces, lo que va a plantear, nosotros, digamos, vamos a tomar una parte de ese fragmento histórico que él aborda, que es de 1890 a 1930, pero nosotros vamos a tomar ese primer decenio, de 1890 a 1930. Bueno, para los que entraron después, y por ahí, porque no voy a estar tanto mirando la pantalla, sino intento mirarles las caras, de todos modos no los veo a todos, abran el micrófono cuando quieran preguntar, no duden, la verdad es que prefiero que sea una cosa más interactiva, si no se va a hacer más largo. Bueno, él va a decir sobre sí, ¿alguien está hablando? Sí. Laura, ¿querías decir algo? Ay, perdóname, sí, yo. Lo que pasa es que me costó mucho entrar a todo esto y yo no sé, es la primera vez que me puedo conectar. ¿Y es la clase de las 17 horas en vivo los martes? Sí, en vivo, qué raro. ¿No? Sí, en vivo. Sí. No, porque vengo de otro, no puedo, pues vine del médico, no me puedo ni reír, porque vine del dentista. Bueno. Pero quería saber si era la de Laura Bianchiotto, ahora la das vos hoy. Claro, Laura es la otra profesora, yo soy la adjunta, sí. Esta clase la yo soy más vieja, pero sí, bueno, entonces, perfecto, me uno a usted. No, tengo otra edad, no soy como la de los chicos, soy de cincuentona, ¿no? Pero hago esta carrera porque me gusta. Pero acá, bueno, no hay problema con la edad. Me quedo acá escuchando. Está muy interesante, me quedo a escuchar, entonces estoy bien ubicada. Porque me costó mucho ingresar, pero bueno, lo pude hacer al final. Bueno, muchas gracias, voy a escucharte muy atentamente. Bueno, bárbaro. Yo también aprovecho. ¿Qué preguntita te hago? Sí, el momento, que alguien había preguntado en el chat si las guías de lectura esta guía de lectura era obligatoria, se había que entregarla, y bueno, recordando que
un ratito antes había Daniela dicho que no, que en realidad es como más para que ustedes prioricen en la lectura las cuestiones que le interesan a la cátedra, pero generalmente las guías de lectura se avisa cuando son para entregar, así que no se preocupen por eso. Es solamente para que sepan priorizar. Sí, lo dejo escrito porque, por si acaso que alguien entre después, claro, tal cual. A veces en la clase no. ¿Quién no se ha equivocado de salón y entró en otra clase y se quedó 10 o 15 minutos, primeras clases, dijo, esto no tiene nada que ver con este nombre de esta materia, me parece, y preguntó y no era? Nada, todo nos ha pasado. No sería la primera vez. Bueno, entonces, digamos, en el capítulo 1, él lo que plantea es un poco esto, ¿no? Bueno, la historia intelectual, va a decir el autor, es una forma de tratar ese material común, digamos, desde el punto de vista del pensamiento, esto del fondo de ideas, ¿no? Lo que decíamos recién, más que el propio hecho. O sea, acá el interés, la preocupación, es ver las ideas que subyacen a un momento intelectual determinado, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que se movió ahí para que se produjeran determinados desarrollos teóricos? Y la materia de la historia intelectual la constituyen, va a decir Hughes también, las racionalizaciones de diversos niveles de complejidad, ¿no? Y él dice, bueno, de alguna manera, este es el material más intrincado con que los historiadores deben tratar. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de ideas, no estamos hablando de cuestiones concretas como en general uno aborda documentos, una serie de elementos tangibles, digamos. Cuando uno se refiere al mundo de las ideas, tiene otras maneras de abordar eso, ¿no? Por eso él dice, bueno, es el material más difícil con el que deberemos trabajar. Entonces él lo que dice, bueno, lo que intentamos los que hacemos historia intelectual es localizar el espíritu de los tiempos. Esta palabra va a aparecer mucho, ¿no? La idea de espíritu, como esencia, como algo que está ahí, como algo que subyace, como algo que no vemos, pero que de alguna manera plasma determinado momento, ¿no? Y él dice, bueno, sí, entre un número selecto de pensadores, de hecho él restringe el estudio a ciertos países y a ciertos pensadores, encontrar un poco las actitudes comunes, ¿no? Que constituyen la conciencia crítica de principios del siglo XX, ¿no? Recuerden que estamos en el decenio 1890-1900, que es el fin del siglo XIX, ¿no? Y él dice, bueno, en esto va a haber tres maneras de enfocar este tipo de estudios. Se pueden tratar ideas y prácticas populares. Claro, la Geist va a aparecer después, más en el sentido que la va a postular un poco, pero tiene que ver con esto también, exactamente. La Geist va a aparecer como un concepto fuerza, que tiene que ver con la Geist en alemán es espíritu. Efectivamente, Anaí. Y sí, es un concepto muy fuerte que lo vamos a ver atravesando. De hecho, el nombre que Dilthey le va a poner a las ciencias que nosotros hoy entendemos como ciencias humanas o ciencias sociales o humanidades, para él en ese momento van a ser las ciencias del espíritu, que es un nombre mucho más lindo de paso. Bueno, pero él va a decir, hay tres modos de enfocar entonces este tipo de estudios. Tratar ideas y prácticas populares, y a través de ello ver, digamos, cuáles son las ideas que subyacen. La historia ético-política, el estudio de las actividades, las aspiraciones de las minorías gobernantes y de las minorías rivales, que luchan por suplantarlas, o sea, ahí viendo más la dimensión política, para ver un poco este fondo de ideas. Y el tercero sería la historia de la enunciación y el desarrollo de las ideas que inspirarán a estas élites gobernantes, ¿no? Dice, determinar el fondo de ideas disponibles en un momento determinado para quienes recibieron una educación formal superior. Bueno, supongo, Ariel, que te referías un poco a esto también, a este modo de plantear, que Ariel decía al principio que notaba que el texto era como bastante, creo que era la palabra que usaste, elitista. Pero bueno, sí. Entonces él dice, bueno, este estudio en particular va a ser enfocado sobre este tercer modo de abordar estos estudios, ¿no? Esta tercera categoría. El fondo de ideas disponible en un momento determinado a través de la enunciación y el desarrollo de esas ideas y cómo estas ideas se inspiran de alguna manera a las élites gobernantes, pero sí para las personas que tienen una educación superior.
De hecho, sí, la vía que él elige como acceso privilegiado es la de las élites más formadas. Imagínense que además el acceso a todo lo que era el sistema universitario, que también lo vamos a ver comparativamente entre Francia y Alemania sobre todo, era mucho más elitista que en la actualidad. Imaginen quiénes llegaban a una educación de nivel superior, ¿no? Muchísimas menos personas que en la actualidad, aunque eso es algo que ha ido fluctuando y hay momentos en que se constituyen más elitistas o menos, podríamos pensar bastante esperanzadoramente que hay una tendencia a que eso se abra un poco más y no sea tan elitista, pero durante muchos siglos fue así, ¿no? En diversos países del mundo. Y de alguna manera, lo que él circunscribe como el área geográfica del estudio de su foco de estudio, va a ser lo que llama la patria chica occidental. Se está refiriendo a Francia, a Alemania, incluida Austria en ese momento, y a Italia. Nosotros básicamente vamos a tomar la confrontación Francia-Alemania, porque precisamente son dos lugares que tienen, bueno, nos interesa más desde el punto de vista de la materia, pero aparte Italia no tenía en ese sentido un recorrido académico tan fuerte, ¿no? Como estas dos naciones, cuando todavía estaban ahí en pos de constituirse en naciones. Y dice, bueno, estos países, estos tres países, esto que él llama la patria chica de la sociedad occidental, dice, fueron los que aportaron el fondo de ideas y llegaron a teorías asombrosamente análogas con escasa diferencia de años, ¿no? Bueno, la idea esta precisamente del fondo de ideas, valga la redundancia, es que hay como algo en el ambiente, algo en el aire, que hace que en un momento determinado se produzcan desarrollos teóricos similares, no necesariamente habiendo tenido contacto entre sí, ¿no? Estos autores, a veces sí, a veces no, ¿no? Como que hay algo de la época, ¿no? Del sentido de la época que lleva también a esos desarrollos. ¿Y él en qué va a ubicar esto que es una base común? Dice, bueno, estas naciones compartían, por un lado, instituciones, una herencia cultural común en filosofía, en derecho, y en la estructura de la educación superior que planteaban a sus pensadores un conjunto de problemas relativamente análogos. O sea, no es, de nuevo, no sale de un repollo. Digamos. El tipo de formación académica, tanto en Francia como en Alemania, tiene muchos puntos de contacto, respecto de lo institucional, ¿no? De lo burocrático, etc. Y algo que va a señalar muy fuertemente en el texto, que va apareciendo en varios lugares, es esta idea de que la generación que precedió a la Primera Guerra Mundial, los pensadores de esa época, compartían la sensación de estar de cierto malestar psicológico, ¿no? De destrucción inminente, de estado como de decadencia, de viejas costumbres e instituciones sociales que ya no se adecuaban a las realidades sociales del momento, ¿no? Y como que había una necesidad por empezar a revertir esto, ¿no? Bueno, entonces él toma... sí, escucho. Perdón, una pregunta. Sí. Eso que vos decís recién, ¿puede ser lo que él dice después, no sé si lo interpreté mal yo, acerca del positivismo, que como que los jóvenes intelectuales se sentían muy pesado, como muy encerrado, todo eso, y como que, bueno, lo que vos dijiste recién, como que necesitaban... Sí. En parte sí, en parte es como un espíritu de época también, esta cuestión de que las instituciones como que van quedando fuera como anacrónicas, ¿no? Como que ciertos elementos quedan, y ahora lo vamos a ver puntualmente en el caso de cada país, sobre todo en el caso alemán. Pero digamos, lo que se va empezando a ver, sí, es esto que es uno de los elementos centrales del planteo del autor, que es esta revuelta, lo va a llamar una revuelta contra el positivismo. ¿No? Bueno, ustedes lo deben tener un poco más presente, por eso Corrientes 1 y Corrientes 2 son un contrapunto interesante, porque ustedes ahí van a poder ver esta cuestión de cómo realmente hay un cambio que es radical. O sea, esto, digo, a nosotros a lo mejor, sí, fue una generación larga, sí. De hecho, sí, lo que pasa es que se producen cambios muy profundos en relativamente pocos años, si nos ponemos a pensarlo. O sea, son 10, 15 años, el periodo de tiempo que él trabaja son 40, pero en realidad en 10 años, 15, 20, ya se da esta revuelta contra el positivismo que por supuesto se venía gestando de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay como una impronta muy fuerte en contra de esta línea de pensamiento que es el positivismo, llevada fuertemente adelante por Augusto Comte,
pero después también por un montón de otros pensadores de la época que siguieron su ejemplo, pero el positivismo, también lo aclara el autor, es mucho más fuerte en Francia que en Alemania, caló mucho más fuerte, de hecho, Augusto Comte es francés. El método de filosofía positiva es de Francia, ¿no? Lo desarrolla en Francia. Y acá empieza a aparecer una cuestión que es interesante, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? El fin de un tipo de actividad intelectual y el comienzo de otro. Y acá hay algunos nombres que a ustedes les van a sonar, algunos más, otros menos. Freud, Pareto, Croce. ¿Qué va a decir Hughes? Bueno, son creadores de grandes sistemas de amplio contenido, ¿no? No hay duda al respecto, ¿no? Eran humanistas, pero combinaban una formación filosófica con otra científica. En el caso de Freud, ustedes saben, digamos, lo que nos llega a nosotros en general, y sobre todo lo que es más de divulgación, es que Freud es el padre del psicoanálisis. Pero ustedes saben cuál es la profesión de base de Freud. ¿La conocen todos? Por ahí lo damos por entendido y no necesariamente es así. Algunos no vieron problemática psicológica. Era médico. ¿Y de qué área? Claro, era médico. ¿Se acuerdan de qué área? ¿De qué especialidad? Psiquiatría, digamos? ¿no era? ¿Cómo? Psiquiatría, no era psiquiatra. Neurólogo. Era neurólogo, era un médico neurólogo formado, muy bien. Muy bien todos. Bueno, pero no es un elemento que todo el mundo maneja. Digo, por ahí uno lo asocia con el psicoanálisis, la psicología, y puede pensar que, y esa rama en realidad estaba naciendo prácticamente, por lo menos la que él plantea, no es que la psicología no existía, pero el psicoanálisis sí, es su padre fundador. Entonces, digamos, con una formación en lo que nosotros podríamos entender como una ciencia bastante dura, digamos, la medicina, no es una ciencia humanística, no es una ciencia social, digamos, con un rigor científico muy fuerte, con ciertos protocolos, bueno, que está tan de moda la palabra protocolo, digamos, con todo eso, la formación de él, y ustedes van a ver que en eso resulta interesante, la formación de Boas, que es nuestro principal autor en la corriente, también tiene una fuerte impronta de las ciencias naturales. Él era físico. Entonces tiene formación en filosofía, en geografía, etcétera, o sea, tiene una formación más enciclopédica, pero de todos modos hizo su tesis en física, digamos, o sea, eso no es como un hecho insoslayable, la formación, el rigor científico y metodológico con el que trabajamos. Bueno, acá, y en función también de estos autores, el problema de la conciencia se manifiesta como central. Es un elemento que empieza a aparecer y sobre el cual hay que abordar los próximos estudios, ¿no? Bueno, y estos autores de alguna manera se esfuerzan por comprender la disparidad, ¿no? Sobre todo la que se encuentra en la realidad externa y en contraposición con la apreciación interna de esa realidad, ¿no? Cómo vemos esa realidad y cómo la apreciamos, la percibimos. Más adelante va a aparecer la idea de vivenciar también. Bueno, y lo que dice Hughes es, bueno, de alguna manera estos autores se hallan insertando entre los datos externos, esta realidad, digamos, y el producto intelectual último, una etapa intermedia de reflexión sobre su propia percepción de esos datos. Y el resultado es una enorme elevación de la conciencia intelectual. Un examen a gran escala de las presuposiciones del propio pensamiento social. Imagínense que hasta ese momento, y sobre todo imbuidos por la filosofía de Comte, la idea era que las ciencias sociales, sobre todo la sociología, tuvieran el mismo rigor metodológico y los mismos procedimientos que las ciencias físico-naturales. Y eso iba a garantizar el carácter científico de los estudios. Lo que empiezan a plantear estos autores es que hay algo mediando en eso, que es la percepción del investigador. No es que los datos están ahí y yo, así, sin ningún tipo de intervención, ni interferencia, ni nada, los percibo cual foto y los puedo plasmar en un análisis, en un desarrollo teórico. Sino que ahí la percepción del investigador es un elemento a tener en cuenta. Es la primera vez que aparece esto, ¿no? En el positivismo esto no era una opción. Pensamos siempre en neutralidad valorativa, no existe el campo de los valores, no existen intermediaciones, la idea es la objetividad, tratamos de que el estudio sea lo más objetivo posible. Nosotros ya, por suerte a esta altura, sabemos que la objetividad no existe. Bueno.
Y hay un elemento hay una frase que a mí me gusta mucho, que sale un poco también de los, después, si llegan a ver tal vez en una clase con Gretel, con la otra ayudante, que dicen que los alemanes pensaban con la sangre, ¿no? Como que había una cosa muy anclada en esto del espíritu, de la esencia, como una cosa muy visceral, ¿no? De alguna manera. Y en eso critican un poco a los ingleses, que son como más fríos en sus desarrollos teóricos. Bueno, y dice, la paradoja central de este momento es que estos personajes que tenían una formación teórica tan rigurosa, dentro de los parámetros cientificistas de la época, alentaran a través de su trabajo un antiintelectualismo, va a decir él, al que la mayoría de ellos era profundamente hostil. O sea, de ninguna manera estaban a favor de pensar algo irracional, pero dice, bueno, hay un costado ahí en el que empieza a aparecer esta cuestión del espíritu, de la emoción, que hasta el momento no estaba presente. Dice, en el caso de Freud, bueno, que era médico, esto que decíamos recién, la figura más descollante de la época, viniendo del campo de la medicina. Max Weber, que tal vez también lo han escuchado nombrar, jurista, economista, historiador, sociólogo, filósofo, todos con una formación muy fuerte en otras áreas, ¿no? No necesariamente de las ciencias sociales, algunos sí, pero no completamente. Croce, pensador de enorme influencia en su país, también ejerció en Italia él dice, medio siglo de dictadura filosófica y literaria, y Croce no tenía una formación académica, era más un autodidacta, ¿no? Durkheim, que lo van a ver en Corrientes 3, uno de los padres fundadores de la sociología contemporánea también, ¿no? Bueno. Y ahí también aparecen como precursores una serie de filósofos, entre los cuales está Dilthey, Gramsci, sucesores de Dilthey, Gramsci, Spengler, Wittgenstein, Mannheim. A nosotros nos interesa, en este caso, Dilthey, ¿no? Y Hughes va a decir, bueno, a mí me interesa restringir este estudio a aquellos escritos que han contribuido a un acervo común de ideas sociales y morales, al alcance de las personas con una cultura humanística general. O sea, está pensando en sectores formados, en cierta élite intelectual. En esto es cierto ese planteo, ¿no? Y dice, en el caso tanto de Weber como de Durkheim y Pareto, dice, por más limitados que fueran los problemas que abordaban, en realidad lo que ellos estaban buscando era la estructura general de la sociedad. Entonces, cuando vean Durkheim van a ver un poco esto también. En Weber es muy claro, digamos, que está buscando algo muy superador de los temas que trata, digamos, una cuestión mucho más general, explicar la sociedad, comprender la sociedad, pero también explicarla, ¿no? Y dice, bueno, todos ellos llegaron a la sociología después de recibir una formación académica en otros campos, ¿no? La sociología todavía no existía como disciplina, como ciencia formal, ¿no? Y estos pensadores, en la epistemología y la metafísica, arrancan un poco en esas áreas, pero dice, concluyen que se forman un poco en esto de epistemología y metafísica, pero concluyen más en el campo de la psicología y la sociología, ¿no? Y son figuras de transición entre la filosofía y la ciencia social. Fíjense que ahí, digamos, de alguna manera de lo que está dando cuenta es su formación, tiene un carácter más filosófico, más epistemológico, pero lo que ellos producen va más en pos de la creación de las ciencias sociales o las ciencias humanas, ¿no? O las ciencias del espíritu, ¿no? Bueno, y estos pensadores lo que tenían en común, como decía Violeta, era cierta hostilidad, ¿no? No tanto contra la tradición iluminista del siglo XVIII y XIX, sino contra su última reencarnación, va a decir Hughes, el positivismo. O sea, a lo que enfrentan fuertemente es al positivismo. De hecho, el capítulo 2 se llama La revuelta contra el positivismo. Así, lisa y llanamente, ahí Hughes arranca con el curso de filosofía positiva, que no sé si recuerdan, pero es del año 1842. Y bueno, y acá Hughes lo que intenta es tratar de darle un nombre a esto de este movimiento, ¿no? Dice, bueno, por un lado, digo,
dice, como primera categoría, tira esto, ¿no? Bueno, un neorromanticismo o un neomisticismo, una vuelta hacia lo subjetivo, pensando en eso, ¿no? En esa dimensión subjetiva. Dice, bueno, escritos imaginativos, especulativos, de alguna manera recuerdan a los originarios románticos. Dice, pero hay también una dificultad en llamar neorromántico, dice, a Nietzsche, a Freud, a Weber, que trataron de refrenar el romanticismo que descubrieron en sí mismo, ¿no? Durkheim también protestó contra lo que él llamó un misticismo renaciente, o sea, por esto que decíamos, al tener una formación más clásica, con un rigor científico mucho más fuerte, más determinante, digamos, llamarlos neorrománticos o neomísticos es como algo que del todo no encaja. Otra de las categorías que se le ocurre para tratar de englobar un poco a esta generación de pensadores y de amplios productores intelectuales es llamarlos irracionalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en la motivación irracional de la conducta humana. Irracional no en un sentido no de oposición a lo racional, no racional, sino en un sentido de darle mayor lugar a la emoción, en ese sentido de irracional. ¿Se entiende ahí un poco la diferencia? Estaban obsesionados con el descubrimiento de lo ilógico, lo incivilizado, lo inexplicable, pero, de nuevo, llamarlos irracionalistas es también caer en una ambigüedad un poquito peligrosa, ¿no? En realidad dice es todo lo contrario, se encargaron de lo irracional para exorcizarlo, ¿no? No para pensarlo como no racional, sino para entender lo que subyacía a esto. Dice, para Pareto, para Durkheim, para Freud, que eran ingenieros, médicos, hombres de ciencia, la verdad que llamarlos irracionalistas queda un poco fuera de escala, ¿no? Bueno, y la tercera categoría que él esboza, y que es con la que se siente un poco más cómodo, digamos, para tratar de englobar a este conjunto de pensadores, es la de anti-intelectualismo. Dice, bueno, la ventaja de esta categoría es que es más flexible, esta calificación, dice él, es más flexible, es más amplia, y sugiere una reacción contra la ideología y el a priori. No contra lo intelectual en sí, sino contra esto, contra la ideología y el a priori, contra el pensamiento abstracto del siglo y medio precedente, ¿no? Ofrece un denominador común, satisfactorio para agrupar, va a decir, una gran parte de las innovaciones intelectuales de este decenio, 1890-1910. Sin embargo, dice, tampoco es que le encanta del todo esta categoría, es un poco insatisfactorio de todos modos para agrupar a gran parte de estos desarrollos intelectuales, ¿no? Es como un poco estrecho también el concepto, dice. Y además sugiere que el apartamiento de los principios de la Ilustración fue más completo y decisivo de lo que fue en realidad. El ataque, y acá remarca un poco esto que decíamos recién, fue directamente contra el positivismo. No solo contra Comte y Spengler, como mayores representantes, sino contra toda tendencia a examinar la conducta humana en términos de analogías sacadas de las ciencias físico-naturales. De lo que se distancian es de eso, de esa idea de pensar que las ciencias naturales y las ciencias sociales o las humanidades van a tener necesariamente que utilizar el mismo método para decirse científicas, ¿no? Para categorizarse como científicas, para ser percibidas como científicas y para adquirir ese estatus. Otro elemento que aparece muy fuertemente en este contexto unos años antes es el darwinismo social, ¿no? Y ahí dice, bueno, también se llega un poco al punto de, con la fuerza que tuvo el darwinismo, ustedes lo han visto durante todo el año pasado, y la verdad es que el darwinismo lo que tuvo fue un periodo muy prolongado de apogeo, ¿no? De permanencia en la producción intelectual de la época, una de cuyas derivaciones es el darwinismo social, ¿no? Dice, bueno, bajo la influencia del darwinismo social, el credo positivista, fíjense el nombre que usa, credo, el credo positivista, comenzó a perder sus rasgos racionalistas. Herencia y medio reemplazaron a la elección lógica y consciente como principales determinantes de la acción humana. Dice, estos jóvenes, digamos, de 1890 a 1900, lejos de ser irracionalistas, va a decir Hughes,
se esforzaban por reivindicar los derechos de la investigación racional. Y en eso él va a decir, bueno, Francia de alguna manera produjo las mentes más destacadas, ¿no?, de la época. Y acá lleva un poco a un caso concreto que yo no sé si ustedes lo conocen. Yo justamente el otro día vi la película, por si les interesan las películas históricas, es muy buena. La película sobre el caso Dreyfus. ¿Alguien la vio? Que se llama El oficial y el espía. Es una película de Roman Polanski, que no tiene muchos años, es relativamente nueva. Bueno, el caso Dreyfus, la verdad que fue súper interesante. Si pueden ver la película, se las recomiendo porque está muy bien hecha. Y es digamos, fue el caso de un enjuiciamiento por espionaje a un comandante, bueno, no era comandante en ese momento, después fue ascendido a comandante, era capitán del Estado Mayor Conjunto francés, de ascendencia judío-alsaciana, igual que Durkheim. Bueno, pero había llegado a un alto cargo en el ejército alemán, francés. Sí, el nombre de la peli creo que es así, El oficial y el espía. Pero la van a encontrar, es de Roman Polanski. Creo que es el nombre ese en el que... porque también aparece, creo que había una película más vieja que J'accuse, bueno, ahora lo vamos a nombrar eso también. Y lo que va a decir, bueno, el tema es así con el caso Dreyfus. Este oficial de origen judío-alsaciano es enjuiciado por supuesto espionaje. En teoría, la prueba que había en ese momento era como que había pasado datos sobre cuestiones de material bélico a Alemania, ¿no? Bueno, imagínense que esto es también fin del siglo XIX, que se produce todo este evento, ya un contexto de futuro encuentro bélico entre estas potencias, ¿no? Y también de incipiente antisemitismo. Justamente el chivo expiatorio de esta supuesta traición es, sí, en 2019, sí, El oficial y el espía, bien, lo dije bien. 2019, sí, es re nuevita, la escuché la otra vez y dije, bueno, la vamos a ver porque a mí es un caso como que siempre lo reviso y la verdad es que viendo la película por ahí algunas cuestiones me quedaron más claras, ¿no? Porque bueno, él hace un relato muy breve, él lo menciona nada más, pero lo que le interesa señalar acá del caso de Dreyfus es que actúa como estímulo para la revisión de las ideologías tradicionales en las que apoyaron el caso tanto los defensores como los detractores del capitán Dreyfus, ¿no? Hubo un debate intelectual muy importante en esa época. O sea, el caso Dreyfus generó una conmoción a nivel público de gran escala, ¿no? Por eso la importancia de este evento, ¿no? También se llamó Affaire Dreyfus, ¿no? Este señor, que es enjuiciado por alta traición, es llevado a una isla, es condenado a no me acuerdo cuántos años de pena, y es llevado a una isla en un lugar cerca de la Guyana francesa. Su familia activamente impulsa la reactivación de la causa. Imagínense que fue condenado por un tribunal militar, no tuvo otra opción, por supuesto. Activa la causa e intenta demostrar que el padre y el esposo de esta familia no era culpable de ese delito de alta traición. Y uno de los, bueno, lo que se muestra en la película un poco es eso, en un momento un oficial de contraespionaje del ejército francés, que se llama Picard, descubre que el elemento con el que lo habían enjuiciado a él era una carta reconstruida, qué sé yo, con determinada letra que un especialista grafólogo había determinado que la había escrito Dreyfus en función de otros documentos con los cuales había podido cotejar. Él sigue haciendo actividades de contraespionaje, este oficial Picard, y encuentra también una carta, una esquela, en la que ve una letra, porque además la carta de Dreyfus estaba pegada como una cosa, como un cuadro de honor, más o menos. Bueno, entonces él se da cuenta que es la misma letra que este oficial al que él estaba persiguiendo, que se llama Esterházy, o algo así. Y ahí dice, Dreyfus fue mal enjuiciado. No hay elementos para enjuiciar a Dreyfus. E intenta revertir todo eso. Bueno, con todas las consecuencias que tiene esto, lo mandan como un año a África, a unos lugares súper alejados, lo traen a Dreyfus de nuevo.
hay una fuerte confrontación en la opinión pública porque un sector intelectual y sobre todo los periodistas como más renombrados de la época se ponen a favor de Dreyfus y de que realmente fue una condena en función de su procedencia judía, digamos. Y bueno, tratan de revertir esa situación, lo enjuician nuevamente, lo traen de la isla, y contrariamente a lo que se esperaba, le dan 10 años más, o sea, refuerzan la condena, y con trabajo forzado, bueno, una cosa tremenda, tremenda. El señor tenía 30 y pico de años, parecía de 80 más o menos, porque la verdad es que estaba en una prisión solo, bueno, en el medio del Caribe, pero bueno, una cosa tremenda. Después, bueno, trabajos forzados. Y después, finalmente, lo juzga un tribunal de casación de más alto rango, y determina que efectivamente lo que había descubierto el capitán Picard era cierto y que el traidor era este oficial Esterhazy, y no era Dreyfus. Así que se le restituye su rango. Creo que después inclusive con el tiempo le otorgan un rango superior. Pero bueno, digamos, implicó toda una fractura en la sociedad francesa en función de este caso, ¿no? Porque realmente fue muy importante cómo la sociedad se alineó como a favor de Dreyfus o en contra de Dreyfus, ¿no? Y entonces en esto, digamos, se percibió un poco esta sensación que tenían los autores de la época de cierto periodo como me sale una palabra que no es como de deterioro de las instituciones, ¿no? De un periodo muy malo para estos países, ¿no? Y en esto el caso Dreyfus fue un parteaguas. Si ustedes ven la película van a entender un poco cómo se da esa situación, ¿no? Los que están fervientemente a favor y los que están fuertemente en contra. Y lo que va a empezar acá a trabajar un poco Hughes, lo que le interesa ver, es la diferencia entre estos dos países que son centrales para nuestro análisis, y lo que él plantea, digamos, que son Francia y Alemania, ¿no? Dice, bueno, Francia particularmente era una tierra de artistas, novelistas, mientras que Alemania era más una tierra de pensadores, de profesores. Seguía siendo Alemania una tierra a la que iban los estudiantes de todos los países a adquirir una enseñanza científica e histórica sólida, ¿no? Fuerte. En 1890 también aparece una obra de un autor anónimo, que después se conoce, su autor, que es Julius Langben, que se llama Rembrandt como educador, ¿no? Y esta obra también habla de estos tiempos de decadencia, de alguna manera arremete contra el culto a las ciencias físico-naturales y su falsa objetividad. Fíjense que ya empiezan a aparecer estos elementos, y aboga por un tipo de modalidad de conocimiento más filosófica y más sintetizada, ¿no? Diferente de las ciencias físico-naturales. El caso de Alemania en particular, digamos, él después va armando como una contextualización así más fuerte de cada uno de estos países. Lo que dice es que la vida intelectual alemana estaba fuertemente dominada por los profesores. En esto para mí, esto es muy interesante, la verdad que cuando lo vi por primera vez me llamó mucho la atención. Los profesores en el decenio de 1890 en Alemania ocupaban una elevada posición social, y aún estaban en unas condiciones económicas relativamente acomodadas, ¿no? La comunidad intelectual académica germana también era más extendida que la francesa, y había pequeñas ciudades, a diferencia de Francia, que se concentraba generalmente todo en París, había distintas pequeñas ciudades universitarias, como Heidelberg, Göttingen, Bonn. En Heidelberg, ustedes van a ver más adelante que estudió varios cursos Boas, Franz Boas. Y Berlín era el mayor centro intelectual, pero había como una dispersión respecto de los centros académicos también en el sudoeste, con muy buena reputación, el sudeste alemán con muy buena reputación. Y él señala esto de la revuelta contra el positivismo, digamos, como la marca en un momento puntual, que es el discurso de Wilhelm Windelband en la Universidad de Estrasburgo en 1894. Bueno, dice, ese discurso
de inicio del ciclo lectivo de la universidad, es una declaración de guerra abierta contra el positivismo. Ahí de alguna manera se sientan las bases para esa revuelta contra el positivismo, ¿no? Y él va a decir, bueno, casi todos los intelectuales de la época hallan algo repulsivo en el ambiente social de la Alemania guillermina. Hay una cuestión interesante, que además, y por ejemplo es el caso de Weber, muchos de ellos no eran solo profesores universitarios, sino que además eran miembros de las burocracias, de la burocracia alemana. Con lo cual, no tenían, por empezar, gozaban de una muy buena posición económica, con lo cual, y dado que el Estado les pagaba los sueldos, digamos, también pretendían que fueran, digamos, que la mirada sobre el gobierno fuera positiva, que no se sublevaran contra esto. Y el público trataba con mucho respeto los debates intelectuales de la época, cosa que a mí me pareció súper interesante también saber que, porque pensaba en la distancia que hay ahora entre los debates intelectuales y la escasa posibilidad que tiene el público de seguirlos, ¿no? De hecho, hay un problema con eso. Está bien que, por supuesto, los círculos intelectuales y eran mucho más reducidos, pero esta cuestión de que se seguía con mucho interés los debates intelectuales, ¿no? De estos profesores. Sí. Una pregunta, porque algo recuerdo de eso cuando lo leí. El autor cuando hablaba de eso, de como esta divulgación o de que el público tenía como más acceso a eso, ¿no hablaba un poco como en relación a cómo era eso en la Ilustración o algo así, puede ser? O no me acuerdo bien cómo era. No sé con qué lo había relacionado. Él, a ver, lo relaciona en realidad en lo que hace ahí como un contrapunto Francia-Alemania, y lo que va a decir es, bueno, en Francia hay como un espíritu más, digamos, lo que marca como diferencia, como más anclado en lo artístico, en la poesía, en la literatura, a la cual sí, cafés literarios, todo ese tipo de manifestaciones artísticas como más del campo de la, entre comillas, ¿no? De la cultura de la época. Mientras que en Francia eran unos discursos más, los que se seguían así, más intelectuales, como otro perfil, ¿no? Es un poco eso. Sí, lo rastrea también con el tema de la Ilustración. De hecho, dice, bueno, por eso ellos dicen, él dice en algún momento, dice, en realidad no va contra los ideales de la Ilustración esta revuelta, va puntualmente contra el positivismo, ¿no? Esa es la filosofía que ellos combaten, la filosofía positivista. No tanto los ideales de la Ilustración. Bueno, y entonces, digamos, también esta cuestión de que eran funcionarios del Estado, entonces, y cobraban buenos sueldos por sus cargos, por lo cual se esperaba que no se opusieran tanto al régimen dominante, ¿no? Una actitud un poco más conformista que no necesariamente estos intelectuales siempre tenían, ¿no? Y bueno, y él va a ubicar que entre 1890 y 1914 en Alemania se producen dos procesos complementarios y contradictorios. Por un lado, un reavivamiento cultural, reavivamiento de todo lo cultural, y por el otro lado, esto que él denomina como una secesión de los intelectuales, ¿no? Como que los intelectuales empiezan a abrirse un camino por separado a pesar de ser parte del Estado, ¿no? De formar parte del Estado. Sería como si a nosotros ahora nos pidieran que no discutiéramos ciertas políticas estatales en función de estar dando clases y ser empleados estatales también, ¿no? Sería lo mismo, como si nosotros en nuestros espacios académicos no pudiéramos tener esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de otra época, por supuesto. Bueno, y en relación a lo que es Francia, bueno, hay un contrapunto ahí respecto de esto, ¿no? La centralización de las actividades, sobre todo artísticas, en París, ya no tanto esta dispersión que aparece en Alemania, la concentración, va a decir esto, del talento, de todas estas figuras culturales más relevantes en la capital, ¿no? Y hay una actitud, va a decir, respecto del gobierno, más favorable de los intelectuales preocupados por el gobierno de su nación, ¿no? Como no tan, un poquito más involucrados en el desarrollo de las políticas a nivel nación. Dice, pero bueno, la vida intelectual lleva un paso, una emoción y una vitalidad en Francia que faltaban en Alemania, ¿no? Como algo más efervescente en Francia, debates públicos y semipúblicos en revistas o en mesas de café,
A lo mejor también a eso te referís, Violeta, que dice, se tenían como una fuente auténtica de ilustración. También, digo, la posibilidad de acceso de las personas a esos debates, ¿no? Me parece súper interesante, porque es lo que se estaba debatiendo en el momento, ¿no? Y esto, verlo en caliente, ahí en el momento en el que se produce. No ir a leer un escrito, un artículo, sino verlo. De hecho, en la película, por ejemplo, sobre el caso de Dreyfus, precisamente se manifiesta una cuestión muy acalorada respecto de esto, de la posición a favor de Dreyfus, en contra de Dreyfus, sobre todo de los intelectuales y de los periodistas, ¿no? Y de hecho, Émile Zola, que es un periodista y escritor, escribe J'accuse, que es la obra francesa en la cual defiende a Dreyfus con mucha vehemencia, ¿no? Y acá lo que marca es un poco esto que decíamos también antes, digamos, en Alemania muy pocas personas accedían al estudio universitario que no fueran de clase media, digamos, muy pocas personas que no fueran de clase media para arriba, digamos, mientras que en Francia dice, en teoría, al menos, el ingreso a la universidad era de alguna manera más democrático, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? El caso de Dreyfus divide fuertemente a los intelectuales, pero dice, los escritores anti-dreyfusistas eran de rango inferior, mientras que los que lo apoyaban al capitán Dreyfus eran las mentes más grandes y sensibles de la Francia de la época, ¿no? Y él lo que señala... Sí, Violeta. Perdón que hable tanto. No, pero, por favor. Para nada. Me quedó, a mí me cansa hablar sola. Me quedó una duda con esto, que vos decías recién, que en el texto, como que no lo entendí mucho esa parte, que decía que en la práctica, o no me acuerdo cómo era, que en la teoría Alemania sí era más democrática y en la práctica era más democrática y en la teoría no, pero que Francia sí, en la teoría, no entendí como mucho... Claro, que digamos, la posibilidad de acceder a una titulación universitaria, digamos, en Alemania era mucho más elitista, o sea, clase media alta para arriba, ¿no? La posibilidad de acceder. En teoría, dice, en Francia había como una apertura mayor, como un ingreso más, entre comillas, democrático usa esa palabra, pero bueno, a la universidad, pero dice, en la realidad no era tan así, no es que alguien de clase trabajadora a principios del siglo XX podía ingresar a la universidad, esto no era tan así. En la teoría sí. Lo que sí marca como diferencia, y esto sí me parece importante de destacar, es que nunca se hubiera podido dar un caso Dreyfus en Alemania. ¿Por qué? Porque no hubiera accedido al Estado Mayor Conjunto un oficial de origen judío alsaciano. Esa es la cuestión, ¿no? Hay como ahí algo interesante, porque si bien Dreyfus es enjuiciado, digamos, y probablemente por su origen religioso, digamos, independientemente de eso, llegó a un alto cargo, ¿no? Y ellos dicen, no hubiera pasado en Alemania, perdón. De hecho, Durkheim era un judío alsaciano, y llegó a los más altos niveles de enseñanza, digamos. Por eso, lo que dice respecto de esto Hughes, esto en teoría más democrático, digamos. Se supone que el acceso a la universidad era abierto, ¿no? Y esto, un judío podía ingresar a la universidad, podía ser el comandante del Estado Mayor, etcétera. Mientras que en Alemania esa posibilidad no existía directamente, ¿no? Una capa muy elitista. Bueno, Daniela, sí, te escucho, Verónica. Lo percibo como algo más, como que, así lo percibía cuando leía, como que eran más flexibles en Francia, incluso en esta cuestión de lo artístico. Y por ahí Alemania me lo imaginaba mucho más estructurado, más cerrado, más duro. Por eso la imposibilidad además de que Dreyfus hubiese podido acceder. Tal cual, no hubiera llegado al ejército, directamente. De todos modos, elitistas, creo, en esa época, eran en toda esa zona. Porque sí, es como decís, elitistas, digo, y el hijo de un trabajador, qué sé yo, como ahora, igual hay que hacer malabares, ¿viste? Para pero poder, totalmente, o sea, de hecho, bueno, un autor que veíamos otros años, vamos a ver si llegamos a ver algo, que es Pierre Bourdieu, que a todos lo deben conocer, aunque sea de nombre, o habrán leído algo. Él es hijo de un obrero, y él llegó a obtener los máximos grados académicos y a ser profesor de las mayores universidades francesas.
pero estamos hablando de mediados del siglo pasado, no estamos hablando de principios del siglo XX, no es lo mismo. 50 años antes es otra cosa. Claramente el ingreso a la universidad era mucho más elitista. Bueno, y lo que dice respecto de Italia, bueno, Italia todavía era demasiado provinciana, muy ahí la cuestión de la unificación italiana estaba todavía muy ahí, y dice su estrato culto no era lo suficientemente amplio para sostener universidades y revistas como las alemanas y las francesas, ¿no? Italia reflejaba aún la falta de unidad de su pasado, todavía hasta que se constituyó en un Estado-nación. Por eso, justamente uno de los mayores, Benedetto Croce, que es uno de los mayores representantes que este autor va a trabajar de historia intelectual, no tiene una formación académica específica como la que podemos nombrar en los otros, ¿no? Que son Freud, médico neurólogo, Max Weber, economista, digamos, no hay ahí una formación, es más un autodidacta, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, lo que va a señalar como las principales ideas del decenio 1890-1900 van a ser 4 ideas. Por un lado, esto que mencionábamos al principio, ¿no? Hay un nuevo interés por el tema de la conciencia y el papel del inconsciente, ¿no? Acá aparece fuertemente estos dos elementos, la conciencia y el inconsciente. Claramente, la primera obra importante respecto de estos temas es la interpretación de los sueños de Freud del año 1899. Fíjense que está justo en ese decenio, ¿no? Y que de alguna manera sienta las bases para una teoría acerca de la motivación inconsciente, para lo cual los sueños ofrecen una clave de interpretación, ¿no? Una clave de acceso. Bueno, otro de los elementos fuertemente presentes en este decenio es el significado del tiempo, que está relacionado con el problema de la conciencia, ¿no? El significado del tiempo y su duración en psicología, filosofía, literatura e historia. Definir la naturaleza de la existencia subjetiva como opuesta al orden esquemático que las ciencias físico-naturales habían impuesto en el mundo externo. El tercer eje o la tercera idea así rectora que señala para esta época es el nuevo problema de la naturaleza del conocimiento, que por ahí es uno de los que más a nosotros nos interesa, en lo que Wilhelm Dilthey había llamado las ciencias del espíritu. A principios de este decenio, de 1880-1890, Dilthey había intentado establecer normas que separaran las zonas en que la mente humana se esforzaba en algún tipo de comprensión interna del reino de los símbolos externos y puramente convencionales inventado por las ciencias físico-naturales. Lo que va a señalar Dilthey es que las ciencias físico-naturales y las ciencias del espíritu no pueden y no deben tener el mismo método, porque su objeto de estudio es distinto. Esto que ahora nos parece una obviedad, bueno, fue dicho en 1883 en la obra de Wilhelm Dilthey. Bueno, y finalmente dice, bueno, entonces, si el conocimiento de los asuntos humanos se basaba en estos cimientos experimentales, quedaba radicalmente alterado todo el fundamento del estudio político. La tarea era, más bien, penetrar tras las ficciones de la acción política. Bueno, y acá, esto se lo voy a leer porque me parece que... Sí, perdón. ¿Me puedo hacer una preguntita? Sí. No entiendo por qué el objeto de estudio es diferente en una y en otra. Bueno, porque precisamente acá... Claro, porque precisamente acá lo que estamos estudiando son... Los dos, perdóname, pero los dos no quieren estudiar la sociedad, cómo funciona la sociedad. ¿Los dos quiénes? Los dos, tanto la ciencia como lo del espíritu, lo positivista y lo del espíritu. No quieren... Sí, lo que pasa es que... Entender cómo se comporta el hombre en la sociedad. Sí. No, pero a lo que me refiero es que cuando me refiero que el objeto de estudio es distinto es, digamos, lo que va a plantear Dilthey,
es que el objeto de estudio de las ciencias sociales va a ser diferente al de las ciencias físico-naturales. O sea, no es lo mismo estudiar la metodología de estudio. No, el objeto es distinto. No es lo mismo estudiar un proceso en un laboratorio que estudiar un proceso social o histórico. El objeto de estudio es diferente. Entonces, las técnicas o las metodologías, ¿entendés? Laura? Claro. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Gracias, sí. La verdad. Está. Esperen que voy a abrir un poco. Ahí está, tengo más luz. Entonces, bueno, a mí este extracto que es de la página 49 me parece como bastante condensado, se lo voy a leer porque me parece que está bueno para que lo tengan presente. Los nuevos intereses intelectuales de 1890-1900 desplazaron el eje del pensamiento social desde lo evidente y lo comprobable, objetivamente, hacia la zona solo en parte consciente de la motivación no explicada. Las nuevas doctrinas eran manifiestamente subjetivas. El proceso psicológico había reemplazado a la realidad externa como el tema de investigación más urgente, puesto que manifiestamente se había demostrado la imposibilidad de llegar a ningún conocimiento seguro de la conducta humana. Entonces, la mente se había liberado de las ataduras del método positivista. ¿Se entiende? Tiene mucha información ese párrafo, pero la verdad es que, digamos, sí, ¿quién estaba hablando? Ariel, sí. Sí, por la pregunta que hizo la compañera, me parece como que habría que separar como un atributo de las ciencias naturales el positivismo. El positivismo me parece que es un paradigma que puede estar presente tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, porque de hecho en ciencias sociales hay miradas positivistas sobre lo social. Sí, claro. Entonces no es lo mismo decir ciencias naturales y positivismo. Digo, por la pregunta de la compañera, como que me parece que la confusión a lo mejor puede ser esa, que se le atribuya solamente ese paradigma a un tipo de ciencia. No, que de hecho está muy bien lo que aclarás, Ariel, porque de hecho, el positivismo, lo que intentó, porque de hecho Augusto Comte lo que quería era hacer un curso de filosofía positiva, o sea, él no estaba hablando de las ciencias físico-naturales, lo que sí decía era que debíamos copiar el modelo, sobre todo metodológico, de interpretación, de análisis sobre la realidad, de las ciencias físico-naturales, para volcarlo a las ciencias sociales. Y que ese tipo de metodología de rigurosidad científica garantizaba que entonces las ciencias sociales, humanas, tuvieran rigor científico y académico. En realidad, no es que el positivismo es patrimonio de las ciencias físico-naturales, no. De hecho, fuertemente las ciencias sociales durante mucho tiempo se rigieron un poco por ese patrón hasta que precisamente, sobre todo por eso trabajamos estos autores, porque esta corriente intentó demostrar que de hecho como el objeto de estudio tenía una diferencia tan radical, no podía ser abordado con la misma metodología que un objeto que uno puede, por ejemplo, manipular en laboratorio. Un virus que uno puede manipular en laboratorio no puede ser analizado del mismo modo que un proceso social e histórico. De ninguna manera puede serlo. Pero no quiere decir que el positivismo sea un patrimonio exclusivo de las ciencias físico-naturales. De hecho, durante mucho tiempo se produjo ciencia positiva o con características positivistas en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la antropología. El darwinismo, el evolucionismo, el darwinismo social, el evolucionismo y todas esas corrientes son una clara exposición de esas corrientes tan fuertemente imbuidas por el positivismo. ¿Quedó claro o lo enrosqué más? A ver. Martina dice no es algo del pasado. Claro. No es algo del pasado, solamente existe el positivismo en la actualidad y en la ciencia está presente también. Totalmente. De hecho, estas perspectivas que tienen más que ver con la hermenéutica y la fenomenología, digamos que después se van a llamar así, conviven en algunos casos con algunas líneas más duras que sí, siguen sosteniendo que hay que tener determinados parámetros para cumplir con con el rigor científico. Por ejemplo, digamos, yéndonos un poquito, ¿no? Si alguien leyó Karl Popper,
Karl Popper lo que dice es que para que una ciencia realmente sea una ciencia debe ser falsable. ¿Y eso qué implica? Karl Popper es un epistemólogo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que yo tengo que poder someter a falsación sus supuestos, ¿no? Que si, bueno, hay cierta afirmación, yo tengo que poder falsarla, o sea, demostrar que es verdadero o que es falsa, pero poder demostrarla. Claro. El psicoanálisis, claro, para Popper, y para la psicoanalista también, no es una ciencia, ni es una disciplina, porque no es falsable. Porque sus supuestos o los ejes vertebradores del pensamiento no se pueden falsar, al estilo de Popper, no, digamos, yo no, estoy planteando una posición, no quiero decir que sostengo eso, sí, digamos que ese es mi posicionamiento. Entonces, de ahí la cuestión de si de una disciplina se constituye en ciencia o no se constituye en ciencia. Lo que va a decir Popper es eso. Bueno, si su discurso es falsable, es una ciencia. Si no es falsable, no es una ciencia. Va un poco por ese lado. Pero digamos, el mérito de esta corriente, y sobre todo de Dilthey, fue comprender que tanto la historia como las ciencias del espíritu, las ciencias humanas, requerían un método propio, el método de la comprensión interna, que no es el método de las ciencias físico-naturales, que nunca puede serlo, porque afortunadamente no podemos reproducir una situación en laboratorio. O sea, nosotros no podemos reproducir un proceso social en laboratorio para ver si... No. O sea, estamos trabajando sobre algo que es materia viva, pero es irreproducible. Entonces no tenemos las mismas condiciones de análisis. Un historiador que trabaja con documentos y que no trabaja con personas vivas también tiene otras condiciones. No puede reproducir la historia para ver cómo hubiera sido, bueno, ¿no? Es marco hipotético. Bien. Bueno, entonces, en el último capítulo que él va a abordar, que es el capítulo 6, que nosotros trabajamos solo una parte, ese capítulo se llama El neoidealismo en la historia. ¿Por qué? Porque él lo que va a decir es, de alguna manera, el positivismo, con lo que decíamos antes, ¿no? En Alemania no tuvo no caló tan hondo como en Francia y en Italia, ¿no? Dice, pero para un alemán, la filosofía idealista era como una segunda naturaleza. Piensen en Kant, digamos, si han visto algo de filosofía, digamos, en el idealismo kantiano. Entonces él decía, bueno, esto es como un neoidealismo, ¿no? Como una vuelta a esa fuerza de la idea, ¿no? Bueno. Dice, Kant fue la influencia formativa que predominó en la mente alemana, fuertemente. Dice, y de alguna manera Hegel también refuerza los mismos preceptos, ¿no? Construyó sus doctrinas con la premisa idealista de que la realidad última del universo yace en el espíritu o en la idea, más que en los datos de la percepción sensible, ¿no? Como algo que está como en otro nivel, ¿no? Como con un nivel más profundo. Esa convicción, dice, era la que separaba más decisivamente la tradición filosófica alemana de la norma europea. Dice, en la dominante tradición anglo-francesa, la primacía de la percepción sensible y la validez de los procedimientos empíricos se daban por admitidos con tanta naturalidad como en Alemania se aceptaba la supremacía de la idea. Bueno, en esto, él arma esta oposición, digamos, entre Inglaterra y Francia, como un modo de pensar más anclado en esto, en la percepción sensible, en el inductivismo, en la validez de los procedimientos empíricos, mientras que en Alemania hay una preocupación más fuerte por la idea, por el espíritu. Y dice, bueno, los principios básicos del pensamiento social idealista se pueden resumir en esto, digamos. Entre el mundo fenoménico, o sea, el mundo de las ciencias físico-naturales, y el mundo espiritual existe o el mundo de la actividad humana, digamos, existe una fisura radical. No hay punto de encuentro entre estos dos mundos, por lo cual no puede haber unidad de métodos. Es una distinción tajante entre la ciencia natural y las ciencias de la mente, las ciencias del espíritu, las ciencias culturales, las humanidades o la ciencia social y la historia. Por lo tanto, estas ciencias
del campo del espíritu, de las humanidades, no pueden y no deben buscar leyes generales. No pueden seguir los mismos métodos, no pueden seguir los mismos procedimientos, lo que no implica que se le quite rigor científico. Esto es muy importante. Que no tengan los mismos procedimientos no da por hecho de que por eso no sean una disciplina científica. Van a tener procedimientos distintos, métodos distintos de abordaje, porque los objetos de estudio son distintos. Acá, la diferencia entre el sujeto investigador y el sujeto investigado no existe. No es un experimento de laboratorio, no estoy viendo el virus, ¿cómo se llaman? Las espigas del coronavirus. Estoy construyendo conocimiento con otros seres humanos, no es lo mismo. Hay una diferencia radical, por eso está de la fisura radical, ¿no? Por lo tanto, no pueden seguir la lógica de las ciencias naturales ni buscar leyes generales como proponían los positivistas. Si el elemento definidor de las ciencias culturales es su carácter espiritual, entonces el espíritu de una institución social o histórica era de la mayor importancia. Y el concepto aglutinador que unía a todos estos datos empíricos, la cultura. Sí, la cultura y la Geist, ¿no? El espíritu. Es el elemento como opuesto a las leyes generales. Imagínense cómo hablamos en términos generales de la Geist, ¿no? El folclore de un pueblo sería. Es más que el folclore. El folclore viene de... ¿Cómo? La Gestalt del pueblo, la tradición. No, Gestalt es otra cosa. No, es más que eso. No, es más que eso, No, Geist es otra cosa. Geist es espíritu, exclusivamente. Gestalt es otra cosa. Entonces va a decir, bueno, de la teoría positivista, la Geist es una totalidad específica, ¿no? Claramente distinta e inconmensurable respecto de todas las demás. Esas Geister eran las materias más profundas de que estaban hechas la historia y la sociedad. O sea, a estos intelectuales les va a interesar, de alguna manera, profundizar en esa Geist, comprender el sentido más profundo, espiritual y esencial de esas instituciones. No solo los datos aparentes, no solo lo que se ve a primera vista, sino lo que subyace, la idea que da origen a esas instituciones. Y el resultado de este proceso fue el desarrollo de un método diferente. Si no podía ser el método positivista, entonces era otro método que fue llamado el método de la comprensión interna o Verstehen en alemán. Y Dilthey es el primero que da a ese procedimiento una formulación más explícita, y va a decir Hughes, Max Weber es el que lo aplica y lo lleva al estudio de la sociedad. La diferencia radical es que el positivismo intentaba explicar. Estas líneas más hermenéuticas, más fenomenológicas que van a surgir en este momento, intentan comprender internamente. Y él ahí lo que menciona es la introducción a las ciencias del espíritu, dice, es un libro que se escribe en el año 1883, ¿no? 11 años antes de este discurso de Windelband, de declaración de guerra contra el positivismo, que es de 1894, y él va a decir, bueno, la introducción a las ciencias del espíritu de Dilthey él lo escribió, dice, en un momento en el que el público no estaba preparado para poder comprender. Por eso el libro tardó tantos años en ser aceptado por la comunidad académica, y recién cuando él dice, bueno, lo escribe cuando más o menos tenía 50 años, y recién cuando él tenía 60 y ya estaba en las postrimerías de su jubilación, lo encuentra a Dilthey recorriendo Europa, las universidades alemanas, con conferencias, discursos, etcétera, sobre este método que él propone,
cuando ya está grande. Dice, era tan anticuado que después se volvió moderno, así como un juego de palabras con esto, ¿no? Dilthey, fíjense que vivió entre 1833 y 1911. Él va a decir, bueno, no es un representante exacto de este decenio, digamos, porque él escribe antes, pero de alguna manera nutre de ideas, es parte del fondo de ideas que nutre a esta generación, ¿no? De pensadores europeos, ¿no? Dice, Daniela, sí, te escucho. Perdón, ahí también entra el tiempo, porque él juega un poco con autores que son más viejos, quiero decir. Sí, más antiguos, claro, sí. Más antiguos, quiero decir. No me quise referir de ese modo, ¿no? Como viejo. Porque ya era grande, pero esa época era re grande, Dilthey, imagínense. Claro, pero que estaba fuera de esa franja, digamos, que él había tomado, pero que sus escritos en realidad iban a tomar connotación más o menos mucho más adelante. Era como un adelantado. Exactamente, como una especie de precursor, totalmente. Sí, totalmente, Verónica. Va en esa línea y dice, esta es la frase que siempre me causa, dice, lo mismo que su contemporáneo Henry Adams, Dilthey, que murió en 1911, estaba tan anticuado que al final de su vida se había convertido en moderno. Escribió La ciencia del espíritu cuando tenía 50, pero estaba dando conferencias y hablando mucho sobre ese tema cuando estaba ahí en los 60 a punto de jubilarse, ¿no? Y Dilthey quería realizar una crítica de la razón histórica al modo kantiano de la crítica de la razón pura y la práctica. Nunca terminó de realizarla, ¿no? Fíjense que el título de su obra, es una de sus obras más importantes, La introducción a la ciencia del espíritu, es eso, es una introducción, o sea, él tenía planeados 2 tomos más, que nunca llegó a concretar del todo, y nunca terminó de realizarla, ¿no? Luego de la aparición a la introducción a la ciencia del espíritu, en los 3 decenios que siguieron estuvo constantemente reelaborando y cambiando sus ideas en ensayos que no llegó a publicar en ninguna obra escrita completa, ¿no? Y Hughes señala la importancia de Dilthey y va a decir que es la primera obra de confrontación más amplia y artificiosa de la historia contra el positivismo. O sea, es la primera obra escrita, porque él dice, bueno, el discurso de Windelband en la Universidad de Estrasburgo es una declaración de guerra, pero en términos discursivos, orales, otra instancia, ¿no? Pero esta sí es una obra escrita, completa, acabada, que es una confrontación fuertemente anclada contra el positivismo, ¿no? Dice, bueno, y Dilthey con esta obra, La introducción a la ciencia del espíritu, entró de lleno en lo que sería la vocación y el tormento de su vida, el problema del valor científico de la historia escrita. La novedad de este esfuerzo fue que trató de combatir al positivismo con sus propias armas, desdeñando la ayuda de la metafísica. O sea, él no dejó en ningún momento de pensar que las ciencias del espíritu, por tener otros métodos, dejaban de ser ciencias, todo lo contrario. Y elevó a la historia al estatus de ciencia, ¿no? Y uno de los reproches más fuertes que se abren contra el positivismo es que era finalmente tan metafísico como aquello que intentaba combatir, ¿no? Si uno lee el curso completo, cuando llega al final hay como una vuelta así muy metafísica, muy relacionada con la religión, que es como que te desestructura, si lo van a leer en algún momento, como que el hilo de argumentación que trae, parece que en un momento se le fue para otro lado. Da esa sensación, que como que el último recurso es metafísico en realidad. Y precisamente lo que Dilthey evita es caer en ese terreno, ¿no? No quiere combatir al positivismo desde la metafísica, lo quiere combatir desde el rigor científico, ¿no? Y dice, bueno, tanto el mundo de la naturaleza como el mundo de la actividad humana, a partir de Dilthey, deben ser estudiados científicamente, pero a través de 2 tipos distintos de ciencia, en términos genéricos, ¿no? En términos generales. Y va a decir, la distinción entre ciencia natural y ciencia cultural, según Dilthey, podía hallarse en los triples planos de diferencia en los campos de investigación, formas de experiencia y actitudes por parte de los investigadores. Por un lado, claro, la cuestión del objeto de estudio, lo que hablábamos recién. La forma de experiencia no va a ser nunca la experiencia que nosotros tenemos respecto de esto, del análisis de algo en laboratorio,
a lo que tenemos respecto de un proceso social, ¿no? En el que estamos además de alguna manera inmersos. Y la actitud por parte de los investigadores, que está fuertemente vinculada con la anterior, tampoco. Yo me estoy relacionando con otros sujetos sociales. No estoy trabajando con una ameba en laboratorio. Y dice, bueno, y el conocimiento en el campo de la ciencia cultural se derivaba de cierta clase de proceso interno. Esto de la Verstegen un poco va por ese lado, mediante la experiencia viva o vivencia, que lo van a ver más adelante con Dilthey, y la comprensión. Acá hay fuertemente esta cuestión de intentar esta comprensión interna, ¿no? Esta comprensión desde adentro. El significado de la historia nunca era fijo, sino que cambiaba con la situación del tiempo y de la cultura del propio historiador, precisamente. Y la distinción fundamental entre ciencia cultural y ciencia natural, en tres afirmaciones, dice, del campo del estudio de lo cultural: la propia realidad en sí, el campo de la historia. Las abstracciones de la realidad, la ciencia social. Y las afirmaciones que expresaban juicios de valor y reglas, la ciencia cultural. La ciencia social, va a decir él, es esencial para comprender el mundo histórico, ¿no? Y va a decir, bueno, el estudioso y los datos en los estudios culturales, esto que les mencionaba un poco antes, no son de carácter radicalmente distintos. Esto es un poco por ahí la duda que tenía Laura, ¿no? O sea, el que estudia y el que es estudiado no son de carácter radicalmente distinto, todo lo contrario, somos lo mismo, ¿no? Como sí ocurre en las ciencias naturales, vos te estás relacionando con otro tipo de fenómenos que tenés que analizar y que además puedes reproducir, cosa que en el campo de lo social es imposible. Sino que además, más bien pertenecen, dice, al mismo universo de la historia humana. Está la obra del historiador como un volver a vivir o un volver a caracterizar ese pasado, y el proceso de volver a experimentar la vivencia está en el reconocimiento de que el foco de interés del investigador y su sistema de valores surgen necesariamente de su propia situación histórica. Fíjense que esto es tan así que, por ejemplo, cuando uno recurre a un análisis histórico de un determinado momento, hay ciertas apreciaciones sobre eso, ¿no? Y después, cuando hay alguna suerte de revisión sobre ese proceso histórico, por supuesto, a la luz del momento en el que se realiza también, se pueden ver otros elementos que antes no fueron tenidos en cuenta. A veces porque hay una ampliación de la fuente documental, pero no siempre necesariamente por eso. A veces porque hay una revisión, porque la trayectoria de la disciplina hizo revisar ciertas bases, digamos, y lo que uno ve en cierto proceso histórico es diferente de lo que se veía en otra época, ¿no? Vieron que hay revisiones sobre eso todo el tiempo en el campo de la historia. Bueno, y esto como para terminar, que me parece que esta frase condensa también un poco el aporte de Dilthey al campo de las ciencias sociales, que dice, a pesar de no haber sido conclusiva la obra de Dilthey, bueno, esto que decíamos recién, que la idea era escribir 3 tomos y terminó solo haciendo la introducción, ejerció una enorme influencia, ¿no? La distinción entre ciencia natural y ciencia cultural se convirtió en un patrón para los historiadores, y en menor extensión también para los científicos sociales. Después de Dilthey, los historiadores no debieron volver a excusarse por el carácter acientífico de su disciplina. Comprendían por qué sus métodos jamás podrían ser los mismos que los de las ciencias naturales. O sea que, de alguna manera, le otorgó rigor científico a un modo de conocer la realidad social e histórica que hasta ese momento no estaba garantizado, por lo menos no desde el positivismo, o sí con otras herramientas, ¿no? Que además eran prácticamente imposibles de llevar a cabo, pero, digamos, esto de cierta falsa neutralidad valorativa, ¿no? Como que no interviene nunca en los valores que tiene el investigador, etcétera, que somos unos sujetos así impertérritos, que nada nos conmueve, y que además nuestra intervención no provoca nada en el otro, ¿no? Cosa que no es cierta. Así que bueno, ese es el amplio valor de la obra de Dilthey. Sí, yo también quería mencionar que cuando estudiamos Dilthey, cuando yo hice esta materia, lo que me sirvió mucho fue, por ejemplo, yo he hecho problemática histórica, no sé si alguno también la cursó el año pasado o la estuvo haciendo,
y tiene mucho que ver también todo el aporte de Dilthey con el historicismo alemán. Entonces tal vez por eso a ustedes les suenan estos conceptos de Geist o de comprensión y Verstehen, etc. Así que todo eso capaz lo pueden ir a revisitar como para tal vez cuando demos Dilthey y lo leamos específicamente a él, que los textos son un poco complejos, puedan como, nada, tratar de hacer relaciones con algo que tal vez ya conocen. Y también me parece que es interesante que traten de recordar o de resaltar de este texto este contrapunteo que hace Hughes entre la tradición alemana y la tradición francesa o anglo-francesa, porque sirve mucho también para hacer el contrapunteo con Corrientes I y con el evolucionismo. Entonces, no solo les va a servir ahora de estos primeros autores, sino también para cuando veamos a Boas, y me parece que sirve mucho como para pensarlos en relación y no pensar a esta corriente como algo aislado, sino, bueno, contra qué está discutiendo, ¿no? Me parece que eso está bastante interesante y al menos a mí me sirvió como un recurso para eso, para entenderla. Nada, me parecía que era interesante mencionar eso. Sí, está buenísimo, Flor, tal cual, tal cual. Sí, porque aparte me parece como que al ver en perspectiva, digamos, esta corriente que vamos a empezar a trabajar ahora, nosotros hacemos el intento todo el tiempo de armar este contrapunto con Corrientes 1, porque ahí se ven realmente las grandes diferencias que hay entre un posicionamiento paradigmático y otro, ¿no? Y epistemológico también, de alguna manera. Ahí hay una diferencia, esta fisura radical que menciona el autor es eso, ¿no? Una manera, un modo de ver las ciencias sociales que va a ser radicalmente distinto del anterior, ¿no? Empleado por el positivismo y por el evolucionismo fuertemente, ¿no? Acá hay otro énfasis, un énfasis que está más puesto en el espíritu, en la comprensión interna, en la vivencia, en otro tipo de elementos que hasta el momento directamente no podían ser considerados. Imagínense a un positivista hablando de la comprensión interna, ¿no? Bien, y que además, digamos, dentro de estos nuevos paradigmas, que después retoma la fenomenología, la hermenéutica, la cuestión de los valores no es algo que queda por fuera, sino que eventualmente se problematiza, ¿no? Digamos, yo voy al campo con ciertos valores, yo sobre los temas que voy a investigar tengo una posición tomada, política, religiosa, ideológica, en todos los sentidos que se pueda pensar. No voy así prístino, con ojos prístinos, ¿no? Como que, bueno, no sé, voy a ver, no. Entonces, para eso hay otras herramientas, que son la reflexividad, bueno, hacer ciertos procesos de enunciación de esos presupuestos, en los casos en que se pueda, tratar de plasmar eso con lo que uno va para lograr cierto nivel de rigurosidad, que no quiere decir objetividad. Bueno, eso sería... Daniela, sí, hago una pregunta. Respecto a la comprensión interna o al espíritu, sí. ¿Lo podemos poner en analogía con la subjetividad o sería un error? No, sí, va por ese lado, va por ese lado. En realidad es tomar en cuenta la propia subjetividad al momento de analizar estos procesos sociales, culturales, sí, totalmente. Yo me refiero más que nada a estas cuestiones de las categorías conceptuales, ¿viste? De cada autor, porque en realidad lo que hace Hughes, bueno, esto de la historia intelectual, y va revisando a estos autores que le elige, porque tiene también, digamos, una posición tomada para elegir a esos autores, claro. Pero, digamos, para no confundir los términos, porque esto de la comprensión interna, justamente a veces es muy difícil poder explicarlo por esto de que no es tangible, no es concreto. No, tal cual. Es difícil explicar o transmitir, excepto que, bueno, que jueguen un poquito con esto de la reflexión, y por eso digo, si era análogo a la subjetividad, si lo podemos mencionar. Sí, en realidad tiene que ver con eso, o sea, la subjetividad es una categoría que aparece más adelante, digamos, por lo menos enunciada en esos términos. Vieron que si uno lee bibliografía más antigua, digamos, va viendo que de individuo se pasa a sujeto, de sujeto se pasa a actor social, de actor social se pasa a agente, bueno, digamos, depende de la matriz en la que cada autor trabaje y del contexto de la época. Yo te preguntaba porque hay docentes que son como más puristas y a veces uno a lo mejor en el intento de explicar algo utiliza otras palabras y comete el error, o sea, en realidad lo mío a lo mejor es un poco capcioso en esta instancia, pero es más que capcioso, no, tramposo tampoco.
es para acotar uno al concepto, a la categoría que se tiene que acotar. Porque a veces, viste, comete el error y... Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, estos autores no lo van a nombrar en esos términos, probablemente no como subjetividad, pero sí es un elemento que claramente está en juego, digamos. No podemos pensar en una comprensión interna sin pensar en la subjetividad. Nosotros cuando trabajamos el artículo sobre vivencia, la vivencia de Dilthey, me acuerdo que Malena, una de las oyentes, había hecho, que ahora es adscripta, había hecho un compiladito de música de cartoons, de cosas que nosotros vimos en nuestra infancia. Bueno, somos todos de distintas edades, pero seguramente muchas de esas nos resuenan a todos, y como para evocar, ¿no? Porque la vivencia lo que hace es evocar, ¿no? Entonces, esto que menciona un poco el autor de la comprensión interna, la vivencia, revivenciar, tiene que ver con eso. Lo que nos provoca es como una presentificación de un momento pasado, ¿no? De alguna manera, cuando uno, la música, ciertos aromas, hay un montón de elementos que hacen que uno vuelva a un momento del pasado y lo presentifique, ¿no? Bueno, la vivencia va un poco por ese lado, dicho burdamente, no es que estoy dando cuenta cabal de todo eso, pero bueno, vamos por ahí. Ariel, vos que decías esto de la cuestión del enfoque así un poco elitista, ¿seguís pensando eso? ¿En qué partes te parece? Yo estoy de acuerdo con vos en algunas cuestiones. Pero bueno, por ahí si querías decir algo de eso. No, sobre eso solamente que no me parecía que el autor hiciera alguna crítica sobre eso, que a lo mejor no es el objetivo del texto, ¿no? Pero me parecía como hasta de acuerdo en algunos momentos. No te puedo decir concretamente en cuáles, porque a lo largo, más que nada cuando hace ese repaso de la situación cultural en Europa, es como que me da la sensación que le parece lógico que sea así, no sé. No. Claro. Sí, bueno, probablemente no haya sido el foco de su investigación, pero sí, claramente es así. Lo que pasa es que también, poniendo en contexto un poco esa época, esto que mencionábamos después respecto del acceso a la universidad, realmente era lo que volvía también elitista todo esto. A mí, en todo caso, me sorprende un poco esta cuestión de que el público siguiera los debates. A mí eso me sorprende. Un público ilustrado, estamos hablando, claramente, no es cualquier público. No vamos a pensar que todo el conjunto de la población seguía estos debates, porque si uno no tiene determinado bagaje cultural, no puede seguir ciertas discusiones, lamentablemente es así, digamos. Pero sí, claramente me parece que en eso, bueno, por lo menos lo que hace de un modo interesante es señalar la diferencia entre los países respecto de ese acceso a la educación superior, más elitista o menos elitista según los estados-nación. Sí. Puedo aportar que el año pasado, cuando veíamos autores, ¿no? Y los inicios de la antropología, sí, ¿no? Un poco nos revolvía esto de ver que eran autores, sí, elitistas, con un tinte racista, ¿no? Claro. Bueno, pero claro, era la época y realmente la antropología nació así también, ¿no? Como nació de los imperios. Después uno veía el recorrido de algunos autores. Por ejemplo, me acuerdo de Morgan, desde el inicio hasta cómo terminó su pensamiento, que conoció la obra de Marx mucho después. No la conocía porque no había llegado. Entonces, bueno, hizo todo ese recorrido hasta llegar a decir, bueno, la propiedad fue lo que destruyó el sistema, como diciendo, bueno, todo lo comunitario era lo mejor. Y este recorrido que han hecho ellos también como autores, que a mí me parece súper interesante, aunque a veces uno se enoja, ¿no? Con algunos autores. Hay que verlos en contexto, realmente, porque si uno también piensa que, digamos, la disciplina antropológica había surgido un poco antes del proceso de colonización tan fuerte, pero digamos, su expansión sí se da en el proceso colonial, ustedes esto lo han visto, digamos, y también hay que pensar en una cuestión, en determinados momentos la situación está, primero que uno puede suponer como investigador que está a favor de la generación de conocimiento para el estado al cual pertenece, lo cual es totalmente aceptable, digo, por eso verlo en perspectiva histórica sin tomar en cuenta ciertos elementos también es como bastante
injusto, ¿no? De alguna manera. Por eso digo, mirar estos ciclos o estos procesos con una perspectiva exclusivamente actual, la verdad es que no les hace justicia, porque hay que ver en qué contexto la gente se formaba en las universidades, cómo llegaba esto a hacer investigaciones, quiénes pagaban esas investigaciones. Es un elemento importante que en general está oculto, digamos, cómo llegaban a investigar en estos lugares. Que las becas de dónde salían, si no hacían ese proceso, a lo mejor después no podían ser docentes de la facultad, digo, no sé, hay un montón de elementos que en general a nosotros se nos pierden, porque no llegamos a saberlos, todo esto a veces no está en los libros, pero son elementos súper importantes para entender por qué alguien toma determinada decisión respecto de los temas de investigación. Sí, Violeta, vos querías preguntar algo. Sí, a ver si lo puedo formular más o menos, porque me quedó como una duda con respecto al texto que me acordé cuando estabas hablando de cómo Dilthey combatía a los positivistas. Hughes, como que en una parte del texto habla de que estos jóvenes, más o menos, a ver si me acuerdo porque no tengo el texto a mano, estos jóvenes intelectuales iban como, o su objetivo, como que querían combatir, por decirlo así, a los positivistas dentro de su campo, con dentro sus propias de su armas, área. dice él. Sí, con sus propias armas. Lo que a eso lo que se... A ver, sí. No, decime, termina la pregunta, pensé que era eso. Sí. No, pero que después, al final, cuando habla de Dilthey y la metafísica, dice que como que al final como que terminan utilizando la metafísica para, o algo así. No sé si yo lo interpreté mal. No, pero los positivistas, eso es lo que entendiste, porque por ahí no quedó claro. Los positivistas son los que terminan dando una vuelta por el lado de la metafísica y precisamente Dilthey no quiere eso. O sea, quiere generar un conocimiento que también tenga rigor científico en el campo de las ciencias del espíritu o las ciencias culturales, bueno, y las ciencias humanas. En realidad no quiere ir por el lado de la metafísica, que es la crítica que se le termina haciendo a los positivistas. Pero digo, para llegar a eso hay que leer el curso de filosofía positiva hasta el final. Uno se lleva flor de sorpresa. Búsquenlo, está en todos lados, y al final hay como un rulo ahí que uno dice, ¿qué le pasó a Comte? Pero venía de otra manera esto. Pero se va con una cosa mística y vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, algo le pasó al señor. Pero claro, entonces ellos dicen, bueno, si vamos a combatir eso y vamos a decir que las ciencias del espíritu tienen otro objeto de estudio, deben tener otro método y otro modo de acceder a ese objeto de estudio, y después de explicar, de comprender, digamos, esos procesos, no vayamos por el lado metafísico. Básicamente eso, ¿no? No vayamos por ese lado porque nos deslegitima. Esa sería un poco la idea. ¿Se entendió más o menos? Más o menos. Es un texto que tiene su dificultad, yo lo reconozco, tiene mucho elemento, mucha cosa para desmenuzar, por eso, bueno, la idea era darlo en una clase, y bueno, y que después ustedes usen la guía de lectura como soporte para ir viendo qué a nosotros nos parece lo más relevante para que destaquen del texto. Tiene muchas cosas, pero bueno, la idea un poco de la síntesis, y la síntesis no, porque no fue tan sintética la clase, pero bueno, los ejes principales intentaron ser los que enunciamos hoy. ¿Alguna duda que les haya quedado, lo que quieren preguntar? Bueno, les van a surgir más dudas cuando lo lean completo, obviamente, porque la verdad es que tiene su complejidad. Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo más, podemos. Bueno, gracias. Bueno. Muchas gracias. Para la próxima clase, déjenme ver que van a trabajar Dilthey con Laura. Supongo que ella les indicará después el texto, no sé si por cuál van a arrancar, si por la introducción de las ciencias del espíritu, que probablemente, a lo mejor den algo de la vivencia, no sé si está completamente definido eso, pero ya les va a avisar. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao.